Buenas noches, bienvenido una vez más a Carmen Te Visita. Para nosotros siempre un placer y un honor recibirle como cada domingo. Este domingo es un programa súper especial. Celebramos 161 aniversario de nuestra restauración. Vamos a compartir con todos ustedes esa maravillosa gesta. Vamos a conocer sus grandes héroes, por qué pasó y por qué debemos sentirnos siempre orgullosos de ser dominicanos. Bienvenidos a Carmen Te Visita. Los dominicanos y dominicanas debemos luchar día a día para no ser privados de nuestra libertad, para hacer valer la identidad de nuestra nación y lograr que permanezca libre de potencia extranjera, como lo iniciaron en su momento grandes héroes dominicanos. La Guerra de la Restauración fue un enfrentamiento bélico entre los nacionalistas dominicanos y España, que se llevó a cabo desde el 1863 hasta el 1865. España había recolonizado a República Dominicana apenas 17 años después de haber librado la batalla contra los haitianos y liberarse del yugo del opresor que mantuvieron durante 22 años, al cual puso fin tras declarar su independencia en el 1844. La idea de volver a ser gobernado por una nación extranjera no fue bien recibida por los nacionalistas, quienes gestaron un movimiento que la retornaría a su país, su soberanía. El 16 de agosto de 1863 se llevó a cabo el Edicto de Capotillo y con esto inició lo que sería históricamente recordado como la Guerra de la Restauración. El movimiento de la Restauración, como movimiento político, representa una prolongación de los ideales trinitarios y del liberalismo. Constituye una resistencia colectiva de dominicanos bajo la iniciativa y la participación de varios de los independentistas de 1844. Tiene el triple carácter de una guerra civil, anticolonial y el nacionalista. Comienza a gestarse como movimiento de oposición con las protestas aisladas que produjeron en los días anteriores a la proclamación anexionista y en la que sobresalen Las Temella, Arturo de Meriño, Tomás Bobadilla, hijo y otros. En la Revolución Restauradora del 27 de febrero de 1863 colaboraron Lucas Evangelista Cepeña, Norberto Torres, Juan Antonio Polanco, Benito Monción, José de la Cruz, José Ramón Luciano y otros futuros restauradores. El combate de Guayacanes fue uno de los encuentros más violentos de la Guerra Restauradora. Allí combatieron también Monción y Pimentel, quienes se arrojaron sobre los cañones españoles con armas blancas, como era costumbre criolla para eliminar las mortíferas artillería enemiga. Uno de los factores que contribuyó a que los restauradores no utilizaran esa coyuntura para los fines de nuevos ataques lo fue la lucha intercaudillista agudizada progresivamente. Causa de la guerra restauradora: temor a la implantación del monopolio de parte de los cosecheros y comerciantes cibaeños. La rebelión contra la anexión, la que se convirtió en el principal baluarte durante los años 1863 y 1865. La vuelta de la República a la dominación española. Esto implicaría que el país volvería a regirse y a ser administrado por las leyes españolas. El ejército dominicano se convertía en ejército español. Ese acontecimiento liquidó la independencia nacional y fue una negación del ideal trinitario, lo que el pueblo dominicano no aceptó porque era lesivo a la soberanía nacional. La anexión despertó en el pueblo dominicano los ideales patrios y democráticos expresados en la Guerra de la Restauración. Pueblos a favor de la restauración. San Francisco de Macorís fue el escenario de la primera protesta armada. El pueblo trató de impedir incluso el acto de cambio de bandera. Se lanzaron voces de "Abajo España" y se hicieron disparos al aire. Eso fue un acto espontáneo. Esta primera labor y el apoyo del pueblo a la insurrección hizo que en los días siguientes, al 16 de agosto, diversos poblados se pronunciaran a favor de la restauración. Entre ellos Moca el 30 de agosto, Atomayor el 1 de septiembre y San Cristóbal el día 7 del mismo mes, para citar un ejemplo por cada región.
Los restauradores fueron derrotados el 23 de enero de 1864 en el combate de Sabana de San Pedro, que tuvo lugar cerca de Guanuma, al tratar de penetrar por donde pasaba la línea de defensa, con lo que los anexionistas protegían a Santo Domingo. En medio de los combates, los anexionistas criollos y españoles voceaban: ¡Viva España! ¡Viva la reina! Y los restauradores: ¡Viva la República! Pero a partir de la muerte de Santana, los vivas anexionistas se oyeron en menos fuerza, porque él era el principal baluarte político y militar de la anexión. Santana, que había enfrentado la muerte en varias batallas contra los haitianos restauradores, murió de causa natural el 14 de junio de 1864 en la ciudad de Santo Domingo. Consecuencia de la restauración. Se puso fin al predominio de los ateros en la vida política dominicana. Se consolidó la independencia dominicana, mostrando a los dominicanos los muchos sacrificios que eran capaces de hacer para preservar su independencia. La victoria de los restauradores fue un estímulo para que Cuba y Puerto Rico, entonces colonias españolas, se lanzaran a luchar armas independentistas contra el colonialismo español. Los haitianos renunciaron desde entonces a la idea de apoderarse de la República Dominicana mediante una invasión armada. El gobierno restaurador nombró a muchos cabecillas rebeldes locales, provinciales y regionales con cargos militares. Al finalizar la contienda, muchos se convirtieron en jefes políticos militares en sus respectivas zonas, que imponían su voluntad arbitraria y antojadizamente, pasando a ser verdaderos caciques. Surgió de este modo el caciquismo y desapareció la centralización política militar que había imperado durante la Primera República de 1844 a 1861. El 3 de marzo de 1865, el gobierno de Madrid, mediante el Real Decreto, determinó el abandono por parte de la España del territorio dominicano. El texto del decreto anulaba la anexión. Como resultado de ello, se iniciaron las negociaciones que originaron al Pacto de la Quinta de Carmelo y cuyos acápites lesionaban los intereses de la restitución republicana. El pacto fue propuesto unilateralmente por la Gándara y, entre otras cosas, establecía que los dominicanos debían pagar indemnizaciones por los gastos de guerra del gobierno y la administración española, que el gobierno dominicano estaba obligado a no enajenar el todo ni parte de su territorio a ninguna nación o pueblo, ni establecer ningún convenio que perjudique los intereses de España en sus posesiones de las Antillas, sin la intervención y el consentimiento del gobierno español. La restauración fue un movimiento popular y nacionalista que mediante la guerra revolucionaria devolvió a la República Dominicana su independencia el 3 de marzo de 65. La restauración fue un movimiento popular y nacionalista que mediante la guerra revolucionaria devolvió a la República Dominicana su independencia. La base social de ese movimiento estaba constituida fundamentalmente por campesinos, la burguesia urbana. Esta clase elaboraba la bandera del republicanismo democrático como representante del progreso económico, social y político en su época histórica. La restauración fue además el mayor movimiento armado que conoció el país en toda su existencia, a partir incluso de los tiempos coloniales. El 16 de agosto los dominicanos conmemoran otro aniversario del inicio de los actos bélicos que desataron la guerra dominico-española por la restauración de la República Dominicana, que había sido proclamada el 17 de febrero de 1844. Pero desde su fundación estuvo amenazada por las luchas intestinas de sus fundadores y otros que, aún siendo acabados de llegar, ejercieron un protagonismo y una presión tan deliberante que terminaron desplazando a los más sacrificados por la patria. A estas luchas de interés entre los dominicanos se sumaron las constantes invasiones, amenazas y presiones de los haitianos, quienes alegaban que desde el Tratado de Basilea en el 1795 la isla era una sola e indivisible y por tanto se oponían a la independencia del territorio, que ellos siempre habían reclamado y que habían gobernado desde el 9 de febrero de 1822 hasta el 27 de febrero de 1844. También presionaban e instigaban potencias como Francia, España, Inglaterra y el naciente Imperio del Norte, como llamaría José Martí a los Estados Unidos de América. Estas potencias no tenían ningún interés real en el territorio dominicano, sino tenerlo como base para sus defensas o para atacar a otras potencias. Por eso el desenfrenado interés por la estratégica Bahía de Samaná.
En caso de los haitianos, ya que ellos solo querían esa parte de la isla para evitar que cayera en manos de alguna de esas potencias y en ese caso, de verse atacado, dar a Quisqueya como botín de guerra en un eventual acuerdo de paz. En este estado de efervescencia, intranquilidad e inestabilidad social, política y económica, así como los constantes cambios de gobernantes y el revanchismo político, el país pasó por sus primeros 13 años de vida republicana, hasta el 7 de julio de 1857. Estalló un movimiento en todo el Cibao, que es conocido en la historia dominicana como la Revolución de Julio, y terminó con el derrocamiento del segundo gobierno de Buenaventura Báez, abriendo el camino para el tercer y último gobierno de Pedro Santana. El proceso de la anexión a España fue largo, ya que se acompañó de proyectos y gestiones como la que encabezaron Buenaventura Báez en 1846 y 1857, Mella y Felipe Alfao en 1853. Ya para 1860 la anexión a España comienza a germinar a raíz de una larga exposición que escribió Pedro Santana a la reina Isabel II. En esa carta, Santana fundamenta la solicitud señalando, entre otras cosas, que el hecho de tener el mismo origen, religión y costumbres nos inclina a desear encontrar esa estabilidad en una más perfecta unión con la que nuestra madre patria, que la que existe y seguramente nos presentará mejor oportunidad de las que ofrecen hoy las circunstancias. Como resultado de esta solicitud, llegó a Santo Domingo el general español Gutiérrez de Rubalcaba para estudiar la situación y rendir un informe, el cual fue favorable a petición de anexión, y Santana procedió a someter las bases en que debía apoyarse la anexión, las cuales especificaban lo siguiente: el respeto a la libertad individual y al principio de no esclavitud, que el territorio dominicano fuera considerado como una provincia española y como tal disfrutara de los derechos correspondientes, la utilización del mayor número de hombres, especialmente los del ejército, que desde 1844 habían prestado importantes servicios a la patria, la amortización del papel moneda circulante como una de las primeras medidas, el reconocimiento y validez de los actos gubernamentales ocurridos en el país desde 1844. Al comenzar el año 1861, los anexionistas se apoyaban en todo tipo de excusas para simular sus propósitos, y mientras por un lado justificaban ante el gobierno español que la anexión sería conforme a los deseos que siempre habían manifestado los dominicanos, por el otro lado se desarrollaba una política represiva, tratando de ahogar en sangre, cárceles y deportaciones todo tipo de protesta que se iba surgiendo en el país, y también se buscaba y se obtenía, el precio que fuera, adhesión de los jefes militares y de grupos y personalidades influyentes. Se colocaron personas de extrema confianza en los puestos claves, se escribieron circulares a funcionarios civiles y militares, así como a los cónsules y representantes diplomáticos acreditados en el país, y se puso en funcionamiento la maquinaria propagandista para comunicarles al país que ya la anexión era una realidad. Para las primeras horas de la mañana del 18 de marzo de 1861, Pedro Santana, el primero y último presidente de la que hasta entonces había sido la República Dominicana, convocó al pueblo a la Plaza de la Catedral, hoy Parque Colón, para darle oficialmente la gran noticia y bajar la bandera dominicana para izar el pabellón español, y entre las proclamas y argumentos en el acto de entrega, Santana proclamó lo siguiente: España nos protege, su pabellón nos cubre, sus armas impondrán a los extraños, reconocen nuestras libertades, y junto a los defensores, formando un solo pueblo, una sola familia, como siempre fuimos, juntos presentaremos ante los altares que la madre patria erigiera. La buena situación colonial se puso de manifiesto no solo con la reincorporación del territorio a España, sino con el establecimiento de viejas modalidades coloniales, tales como la instauración de las instituciones jurídicas hispánicas,
un clima inquisitorial y de intolerancia religiosa, el predominio de los peninsulares y los prejuicios raciales frente a los nativos, entre otras barbaridades. Al proceso de la anexión, Pedro Santana quedó como gobernador interino de la colonia, hasta que fue confirmado en el mando en mayo de 1861, cuando la reina Isabel II reconoció oficialmente el traspaso territorial y empezó a tomar decisiones en su readquirida colonia, mandando personal administrativo desde Cuba y Puerto Rico, pero antes se hicieron oír las protestas de países como Chile, Perú, Haití, Francia, Inglaterra, Venezuela, Alemania y Estados Unidos, entre otros. El descontento de muchos nativos que se oponían a la anexión nunca se apagó y, por el contrario, todas las medidas y accionar de los españoles contribuían a incrementar el sentimiento patrio y muy pronto comenzaron los focos de resistencia que luchaban por el retorno a la vida republicana, que con sus virtudes y defectos garantizaba por lo menos un mínimo de libertades e igualdad entre los ciudadanos. En España en ningún momento cumplió con los acuerdos que fundamentaban la anexión y las medidas económicas y represivas en contra de la población, no solo traspasó lo administrativo y militar, sino que también volvieron medidas esclavistas y raciales, donde hasta la Iglesia Católica desconocía a los sacerdotes dominicanos. Se fueron desatando varios movimientos tendentes a expulsar a los españoles y restablecer la república, como el levantamiento en Moca, dirigido por José Contreras, el movimiento de la regeneración dominicana y el asalto de Neiva, ocurrido en febrero de 1863, dirigido por Cayetano Velázquez. También el día 21 de febrero de ese mismo año, Santiago Rodríguez encabezó un movimiento que culminó con el levantamiento y toma de Guayubín, donde los dominicanos se prendieron a la guarnición española y convirtieron toda la región noroeste en un bastión importante de la resistencia, ya que lograron el levantamiento de varias comunidades. El estado de sitio, los apresamientos y fusilamientos emprendidos por los españoles acrecentaron aún más las luchas de los restauradores, y el amanecer 16 de agosto de 1863 fue fiel testigo del ataque a Santiago por hombres encabezados por Benito Monción, Gaspar Polanco, Benigno Filomeno Rojas, Cayetano Germosén, Olegario Tenares, Eugenio Miches y Gregorio Luperón, entre otros. Mientras que otro grupo encabezado por Santiago Rodríguez, Pedro Antonio Pimentel, José Antonio Salcedo, Lucas Evangelista de Peña y Federico de Jesús García, entre otros, enarboló la insignia tricolor, símbolo del pabellón dominicano en el Cerro de Capotillo, en la hoy provincia de Dajabón. A la final del año 1864, ya el movimiento restaurador abarcaba todo el territorio dominicano, bajo el criterio que la República existía y bajo la consigna de libertad o muerte, y guerra a muerte contra el colonialismo español y a los traidores a la patria. Al comenzar el año de 1865, Jeff Raad, el presidente de Haití, envió un comisionado para mediar en la guerra y en los intercambios de prisioneros, ya que se había iniciado entre comisionados españoles y restauradores, así como el acuartelamiento y ubicación de todas las tropas españolas. El día 3 de marzo de 1865, el gobierno español emitió el Real Decreto, que determinó el abandono por parte de España del territorio dominicano y anulando el pacto de anexión. Las tropas españolas iniciaron el proceso de evacuación el día 10 de julio de 1865, iniciando así la Segunda República bajo el mando de Pedro Antonio Pimentel, quien había sustituido a la Junta Central Gubernativa el 1 de marzo. El 16 de agosto de cada año, el país conmemora un aniversario más de la Guerra Restauradora, considerada una de las gestas más importantes de la nación dominicana, que fue encabezada por el prócer Gregorio Luperón. Esta fecha, más que un día festivo, es una celebración que debemos llenarnos de patriotismo y hacernos recordar a esos hombres valientes que se entregaron por nuestra patria. La Guerra Restauradora inició en 1863 hasta 1865 entre los dominicanos y españoles, donde el sector conservador encabezado por Pedro Santana se asoció para entregarles el poder a España 17 años después de la Guerra Independencia. El 16 de agosto de 1863, un nuevo grupo bajo el liderazgo de los generales Gregorio Luperón y Santiago Rodríguez hizo una audaz incursión en el centro de Capotillo, provincia de Dajabón, e izaron el pabellón dominicano. Esta acción, conocida como el Grito Capotillo, fue el comienzo de la guerra. A esas pretensiones de Pedro Santana de anexar el país a España, el pueblo la consideró como una traición y que por ende debían unirse
Entonces, en el Cibao se incorporaron a la rebelión más de 6.000 dominicanos, donde se atrincheraron en la fortaleza San Luis, en Santiago. Los rebeldes establecieron un nuevo gobierno que encabezó José Antonio Pepillo Salcedo. Este intentó pedir ayuda a Estados Unidos, pero fue rechazada. La guerra terminó con la victoria de Dominicana y la retirada de la tropa española del país. Algo que debía ser resaltado es que la victoria dominicana también le demostró a los cubanos y puertorriqueños que España podía ser derrotada. La política dominicana se mantuvo inestable durante los años siguientes. Pimentel fue presidente durante solo 5 meses antes de ser reemplazado por José María Cabral. A su vez fue derrocado por Buenaventura Báez en diciembre de 1865, pero retomó la presidencia en mayo de 1866. Sus negociaciones con los Estados Unidos sobre la posible venta de la tierra alrededor de la bahía de Samaná resultaron ser tan impopulares que Báez fue capaz de recuperar la presidencia una vez más en 1868. En las relaciones dentro de la isla, la guerra marcó un nuevo nivel de cooperación entre Haití y la República Dominicana. Hasta entonces, Haití había considerado la isla de la Española como indivisible. Había intentado sin éxito conquistar mitad oriental varias veces en el pasado. La guerra obligó a Haití a darse cuenta de que este objetivo era esencialmente inalcanzable y fue sustituido por años de disputa fronteriza entre los dos países. El 16 de agosto se conmemora un día de fiesta nacional de la República Dominicana, así como en ocasiones el día que el presidente dominicano es juramentado en su cargo cada 4 años. Los dominicanos debemos luchar día a día para no ser privados de nuestra libertad, para hacer valer la identidad de nuestra nación y lograr que permanezca libre de toda potencia extranjera, como lo hicieron en su momento estos grandes hombres. Cuando un pueblo no sabe ser libre, se complace en ser esclavo, maldice a sus libertadores y besa el látigo de sus amos. Gregorio Luperón. En una área montañosa de la provincia de Dajabón, desde el año 1986, reposa el legado de los héroes restauradores, quienes entre los años 1863 y 1865 encarnaron las batallas que emanciparon a todos los dominicanos del dominio español. El monumento del Cerro de Capotillo y la restauración, desde sus rocas hasta las columnas, es vivo homenaje a los hombres y mujeres quienes, liderados por los héroes Santiago Rodríguez y Gregorio Luperón, ofrendaron sus vidas por la patria. Fulgencio Espinal, queriendo que su provincia o su pueblo tuviera un lugar donde la gente pudiera visitar, se acerca al presidente de la República y le habla sobre la región. Y así tenemos entonces que el presidente acepta la idea y a partir de ese momento se ubica y se localiza al arquitecto Rafael Calventi. Celosamente custodiado por el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre del Ministerio de Defensa, el monumento hace volar la imaginación de quienes lo visitan. En las 4 esquinas de la base del monumento hay unas piedras que en forma inclinada y ascendente, si proyectamos una línea desde esas
piedras que están inclinadas hasta la punta del bloque principal, que es el bloque Restauración. Imaginariamente estamos mirando una pirámide. Artífice de esta monumental obra arquitectónica, relata detalles de su fantástico diseño. De la única manera que esa pirámide puede desaparecer es si la isla entera de Santo Domingo se hunde, porque esta figura de la pirámide es eterna. Observen bien que viene siendo una escalinata con superficies, es como si fuera una escalera, pero primero tiene, cada vez que se asciende a una de estas superficies, tenemos que caminar para llegar a la siguiente. Es decir, que comenzaron los combates. ¿Cómo se representan los combates? Bueno, tenemos que ir ascendiendo, avanzando, subiendo, para conseguir tener nuevamente un techo que cubra esas columnas. Esos primeros combates, hasta el último combate y batalla por la restauración. El homenaje a los restauradores incluye 2 estructuras y en el medio se visualiza un lienzo patrio. Es interesante que aclaremos por qué el bloque horizontal, que es el que llamamos bloque Capotillo, tiene un mural en su frente. Ese bloque Capotillo es el inicio de lo que la gente conoce con el nombre de Capotillo y la Restauración. Ahí están resumidos en ese mural los acontecimientos que fueron ocurriendo desde el momento en que se hizo la bandera en Capotillo, y donde vemos el corneta que vino con Santiago Rodríguez a ese día que se hizo la bandera dominicana. Y seguimos para observar el momento en que la caballería también está participando, los hombres a caballo. Y una figura de una mujer que viene siendo el símbolo de la libertad. Esa mujer que tiene en sus manos, unos laureles y unas palmas. Los laureles y las palmas son eternos en este mural, porque está transcurriendo los meses y se está combatiendo y estamos ganando. En definitiva, se trata de un emblemático monumento, orgullo e insignia de la historia de defensa y de todos los dominicanos. Mi bandera dominicana, cuán hermosa.
en caminos, se oyen tus trinos de majestad, y la victoria de aquel febrero te ha coronado de libertad. Cantan tus valles, ríos y mares, mi patria hermosa siempre será. Tú nada temes, no te detienes, y haces un pacto con la verdad. Dominicana, fuerte y valiente, tus hijos cantan de corazón. Abre tus alas, surca los cielos, llena de gloria, paz y honor. Dominicana, es tu destino ser la más noble debajo del sol. Alza tus manos, de amor eterno, llena de paz y gloria, y por siempre bendecida de Dios. Gracias por acompañarnos como siempre cada domingo con un Carmen Entrevista súper especial, esperando que haya sido de su agrado, y les espero el próximo domingo con un Carmen Entrevista siempre interesante, con gente, con cosas para todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bye, bye, buenas noches.